agricultor, comerciante, tengo actividades en comunicaciones, telecomunicaciones. Yo toda la vida he trabajado en diferentes sectores y la verdad es que eso fue posiblemente lo que más me sirvió en el servicio público, esa experiencia de tantos años en tantos sectores, para comprenderlos y poderles dar mejores soluciones. Sin duda, sin duda. Creo que comenzamos. He vuelto a lo mío, que es lo que siempre he hecho, esa es la verdad. Qué bueno. ¿Alguien me comunica si estamos en vivo? Ya estamos. Estamos en vivo, ¿sí? Perfecto. Bueno, estimado Otto, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Le presento, esta es la organización política Ecuador Siempre. Aquí lo que hacemos es entre jóvenes debatir sobre los principales temas de coyuntura que hay en el país. A través de debate político, también debatimos en cifras. Todos los jueves nos reunimos con la finalidad de generar un espacio y sobre todo de dejar la crítica a un lado. Esa crítica nociva de quejarse en redes sociales, pero que tal vez no repercute en nada en la realidad del Ecuador de hoy en día. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es presentar soluciones, de poder ser verdaderos ciudadanos. Entendemos que el ejercicio ciudadano va no solo en tener sus derechos, sino también en comprender y entender nuestras obligaciones. Usted ha sido una persona que ha estado en política, que esperemos que vuelva a estar en política si usted así lo decide, y es por ello que queremos aprovechar este espacio para conversar con usted de tres temas puntuales, y luego mis compañeros, en honor al tiempo, realizaremos un ejercicio de preguntas en el cual vamos a hablar sobre tres temas principales: sobre pandemia, sobre la segunda vuelta electoral, sobre los eventuales escenarios, y también, bueno, hablaremos sobre cuáles son los desafíos para el gobierno nacional entrante. Ahora que van a darse el segundo balotaje el 11 de abril, y quien se posesionará el 24 de mayo de este año. Entonces, bienvenido. Me gustaría que comencemos con el tema de pandemia. ¿Cómo usted ve el Ecuador? ¿Cómo está avanzando el tema de pandemia? ¿Cómo está avanzando la vacunación? ¿Cómo usted ve que se está dando? Recientemente, en esta semana, tuvimos la desagradable noticia que la vacunación se encuentra en pocas manos, algo que sin duda genera malestar, obvio y lógico. Digamos, no hay problema que estén en pocas manos, porque hay pocas vacunas. El problema es que estén en las manos equivocadas y que se seleccione por privilegios y no por prioridad. Ese es el problema. Entonces, claro, hay pocas vacunas, creo que han vacunado a 150,000 personas. Recién la próxima semana llega un cargamento importante. Ayer llegó COVAX por primera vez y ya va a empezar a llegar COVAX. Y en todos los países ha ocurrido esto. Es triste porque, claro, cuando son pocas las vacunas, hay mucha atención sobre quién las reciben y efectivamente no las tienen que recibir a quienes no les corresponde. Algunas personas de los miembros de este respetable Club Rotario se quejaron y dijeron, también tenemos derecho a vacunarnos. Sí, efectivamente tienen derecho. Pueden ser vacunados los rotarios. Lo que no pueden ser es vacunados por ser rotarios, porque ser rotario no es un requisito de priorización de vacunación. ¿Me explico? Entonces, entramos en una discusión de privilegios en vez de entrar en una discusión de prioridades. Aquí no hay ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Lo que a veces hay es funcionarios de a quinta que permiten que estas cosas pasen en el Ecuador. Eso sí hay, lamentablemente. Creo que no son la mayoría, pero esos pocos hacen mucho daño a un proceso de vacunación. Y te soy sincero, yo estoy hace 8 o 9 meses fuera del gobierno, tengo casi cero comunicación y te voy a opinar como un ciudadano más. El plan de vacunación como tal es bastante decente, por ponerle algún término. Es decir, haber conseguido contratos por 20 millones de dosis al momento, hasta el mes de octubre de este año, es un esfuerzo respetable. Pero tristemente ese esfuerzo, que para mí, y esto va ligado con todo, con la situación actual, con los desafíos del próximo gobierno, en este esfuerzo se centra todo el futuro inmediato del país, ¿verdad? Y del mundo, pero de nuestro país. Entonces, sin vacunación no hay reactivación, no hay estabilidad sanitaria, no hay turismo, no hay nada sin vacunación. Vamos a seguir en este estado ya casi insoportable de aislamiento y de nueva normalidad como le pusimos en su momento. Entonces es penoso que un proceso, insisto, importante, con cantidades respetables conseguidas, se vea empañado y desprestigiado y que la ciudadanía ya le perdió confianza, un proceso en el cual todos necesitamos confiar porque es el proceso que nos va a sacar de esta crisis, ¿no?
Entonces, esa es mi opinión sobre el tema de vacunación. Oscar, no sé si quieres y te hago un análisis de la pandemia desde el año que ha pasado, si me permites, pero o si tienes alguna pregunta adicional. Sí, me gustaría que más o menos defina cómo fue la gestión del 1 al 10 de Ecuador durante la pandemia. ¿Usted cree que cumplimos el objetivo de salvar? Depende de los momentos que tú quieras analizar. Si tú revisas, el Ecuador fue el primer país de la región en confirmar un caso de COVID, ¿verdad? Nosotros somos, no digo el primer país en tener COVID, porque es muy probable que existieran casos antes y no fueron detectados adecuadamente tanto en el Ecuador como en otros países. Pero fuimos el primero en confirmar un caso COVID. Y ese desafío no es menor porque no había una hoja de ruta definida. Lo que había era la experiencia china, que era, todos sabemos que era casi un secreto, lo que habían hecho, lo que había ocurrido. Y al mismo tiempo que Ecuador estaba entrando a Europa, tal vez con 5 días de anticipación, en los mismos líos que Ecuador. Entonces mucha gente tiende a criticar lo que ocurrió en Guayaquil en función de que, por ejemplo, se dice Guayaquil tenía un sistema de salud débil y por eso ocurrió lo que ocurrió. Pero eso no es del todo así, porque esto ocurrió en ciudades con grandes sistemas de salud también, en la misma forma en la que ocurrió en Guayaquil. En Nueva York, por ejemplo, ocurrió lo mismo. Fosas comunes, muertos en las calles. Bueno, acá no hubo fosas comunes, en Guayaquil, en Nueva York sí. Fosas comunes, muertos en las casas, en las calles, hospitales llenos, en Madrid, en Lombardía, en Wuhan, ¿verdad? Entonces, en todas las latitudes ocurrió lo mismo. La gran diferencia es que a los que nos ocurrió primero nos costó mucho más, fue mucho más difícil. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. Vean las noticias de Brasil, lo mismo, fallecidos acumulados en las calles. La diferencia es que está ocurriendo un año después y entonces algo deberían de haber aprendido para que esto no vuelva a suceder. ¿Cuál es la alerta? La alerta es que puede volver a ocurrir en cualquier momento y la preocupación y a veces mi frustración es sentir que me da la impresión que para muchos lo que sufrimos en Guayaquil pasó en vano, porque si tú ves Navidad, Año Nuevo, Carnaval, graduaciones, resulta que aquí no ha pasado nada, viva la fiesta, y todas las UCI, hoy, acabo de leer una noticia, yo ya no tengo información en tiempo real como solíamos administrar la crisis, pero leí la noticia de que estamos en el punto más alto de ocupación hospitalaria del país, porque antes eran crisis focalizadas en ciudades, pero ahorita ya es casi un tema generalizado que están llenos todos los hospitales. Y esa focalización por ciudades te permitía atender mejor la crisis porque podías derivar pacientes de una ciudad colapsada a una ciudad con capacidad. Pero hoy está tan lleno Quito como Guayaquil, está tan lleno Manta como Puerto Viejo, está tan lleno Ambato como Latacún. Entonces eso dificulta el manejo de la pandemia y a estas alturas, con todo el cariño y con todo el respeto, tiene más que ver con la corresponsabilidad ciudadana que con la información y decisiones de gobiernos locales y nacionales, porque creo que ya de un año después deberíamos de todos saber cuál debe de ser el comportamiento correcto para contribuir a que esta pandemia no empeore. Pero lamento decir que la evidencia muestra lo contrario y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Entonces, hasta que no nos vacunen, tendremos que seguirnos cuidando. Pocos lo hacen. Yo entiendo que hay gente que está también ya desesperada, cansada, aburrida, harta, pero es lo que nos tocó vivir, es lo que nos tocó vivir a nosotros, a mis hijos que no han podido ir al colegio, que han tenido una educación, a pesar de tener todos los recursos, una educación incompleta, porque no es lo mismo gran parte de la educación. Y digo, mucha gente habla de lo académico en la educación, y lo académico se puede recuperar. Es decir, tú puedes ser bachiller tan bueno, eh, que el que se graduó antes de la pandemia, porque lo académico es recuperable. Lo que no es recuperable es el desarrollo psicológico, emocional y social de un niño, que en ciertas etapas de la vida tiene que estar en un espacio de convivencia con otros compañeros, en donde hasta la pelea, la riña, la discusión te ayuda a formarte como ser humano, ¿verdad? Y eso no han tenido nuestros niños, ni mis hijos, ni los hijos de los ecuatorianos en todo el Ecuador. Y eso va a ser en el mundo entero uno de los desafíos a futuro. El Ecuador tomó decisiones, volviendo a la calificación de la pandemia, inéditas, difíciles. Muchas de ellas fueron anunciadas por mí, tomadas por un cuerpo colegiado organizado en el Comité de Operaciones en Emergencia COE, en donde yo reconociendo, porque eso es muy importante, dos cosas para liderar en una crisis. Lo primero, reconocer cuáles son tus deficiencias para sumar a la gente más adecuada y que te ayude a tomar decisiones correctas. Y reconocer que esas personas entienden más que tú de la mayoría de los temas, si tú quieres liderar. Y armamos un comité con expertos en salud y epidemiología que nos permitieron como país tener políticas que fueron reconocidas y luego aplicadas en el resto de la región.
las restricciones de vuelos, las restricciones de movilidad, las restricciones de eventos, decidir qué sectores funcionan y qué sectores no funcionan. En ese momento era difícil, porque en teoría deberías de precautelar la salud de todos. Pero ¿cómo nos quedamos en casa sin energía eléctrica, sin telecomunicaciones, sin alimentos? ¿Cómo sostenemos la dolarización sin sectores estratégicos, sin exportaciones? ¿Verdad? Entonces hay gente que no se podía quedar en casa y que les costaba mucho salir, porque en ese momento salir a la calle en ciudades como Guayaquil, uno percibía, uno tenía esa sensación en el corazón que era una sentencia de muerte. Hace un año. Hoy porque ya se ha normalizado un poco la situación, pero hace un año salir a la calle en Guayaquil era quererte morir más o menos, ¿verdad? Entonces mucha gente con mucha valentía salió a permitir que el resto, que la mayoría de los ecuatorianos puedan quedarse en casa. Quedarse en casa es también una cosa para unos y otra para otros. Quedarse en casa con aire acondicionado, televisión por cable, internet, hasta piscina, bueno, es casi una vacación, digamos, y con tus ingresos garantizados, ¿verdad? Pero eso es una minoría de los ecuatorianos. Para la mayoría de los ecuatorianos, quedarse en casa es morirse de hambre. Quedarse en casa es sufrir calores insoportables en Guayaquil, en unas casas de 20 metros cuadrados, 8 personas. Entonces la gente me decía, vicepresidente, usted nos dice quédese en casa, pero para nosotros la elección es sencilla. Tenemos que escoger entre la certeza de morirnos de hambre y la probabilidad de contagiarnos de COVID. Así que vamos a salir. Entonces eso dificulta en el Ecuador el manejo de la pandemia en el momento más crítico. Porque, claro, en Europa, en Estados Unidos, quedarse en casa, el único riesgo es engordarse. ¿Me explico? Entonces, claro, son otras circunstancias, otras condiciones. Creo que las decisiones fueron acertadas y oportunas, permitieron que la crisis sea básicamente solo en Guayaquil y algo en Santa Elena como un reflejo de la migración de Guayaquil que le huía a la pandemia. Fue una crisis brutal, la de Guayaquil, brutal es poco. La realidad superó a la ficción. Ni las peores películas que yo he visto sobre pandemias y crisis sanitarias se acercan siquiera a lo que yo viví en Guayaquil. Para que ustedes se den una idea, en el terremoto del 2016 fallecieron algo más de 600 personas y fue una tragedia nacional casi incomparable. Aquí en Guayaquil fallecían 700 personas diarias. Es decir, tuvimos durante 15 días más de casi un terremoto diario. Entonces, claro, no hay sistema de salud que aguante. Como les decía, no aguantó el de Nueva York, no aguantó el de Madrid, no aguantó el de Lombardía, no aguantó ahora en diciembre el de California. No hay sistema funerario que aguante. Acaban de colapsar los cementerios en California también en enero. O sea, no hay cómo. Sencillamente no hay cómo lidiar con una crisis de esa magnitud, porque no hay, lo único que puedes hacer es evitar que ocurra con las decisiones, insisto, que sí funcionaron en el resto del país y que en Guayaquil no funcionaron, porque les voy a contar qué ocurrió una vez que uno hizo un rastreo epidemiológico. Cuando se toma la decisión de advertir que venían medidas de restricción de viajes, muchos ecuatorianos retornaron abruptamente al país. Estaban en España, en Estados Unidos sobre todo, Nueva York y Madrid, puntualmente la mayoría de los retornados. Y esos retornos tenían ya desde antes del 14 de marzo la obligatoriedad de hacer el famoso APO, aislamiento, aislamiento preventivo obligatorio, creo que se llamaba, ¿verdad? Que eran 14 días en casa. ¿Por qué 14 días en casa? Esta medida fue el primer país en el mundo que la hizo, fue el Ecuador. ¿Por qué 14 días en casa? Porque contrario a lo que la gente cree, los controles de temperatura en aeropuertos y controles médicos en aeropuertos o inclusive pruebas COVID en aeropuertos son insuficientes, porque el COVID es indetectable los primeros 5 días. ¿Me explico? Y si yo me contagio hoy y tomo un avión y entro a Estados Unidos y me hacen 10 pruebas COVID el rato que llego, voy a salir negativo. Entonces lo único que puedes hacer es aislarte entre 7 días de hacerte la prueba o 14 días. Guayaquil regresó mucha gente porque Guayaquil estaba en vacaciones en el mes de marzo, la gente estaba en el extranjero, los niños de vacaciones, y regresaron abruptamente y no cumplieron el APO. No solo no cumplieron el APO, se hicieron eventos que estaban prohibidos ya a esas alturas, matrimonios, graduaciones, quinceañeras, fiestas, y mucha de esta gente asistió a esas fiestas. Ese es el origen de una crisis que 15 días después reventó en esta circunstancia pandémica que vivió la ciudad. Entonces, si tú me preguntas a mí, decisiones muy buenas, muy reconocidas. La decisión de permitir que las compras públicas sean abiertas en emergencia por primera vez para destapar la corrupción. Gran decisión de la que nunca me arrepentiré. Pero en cambio el control y la corresponsabilidad, muy pobre. En el control no hay forma de controlar si 10.000 personas que regresaron se quedaron en su casa o no. Entonces necesitamos la corresponsabilidad para combatir la pandemia. Y creo que ahí como sociedad,
seguimos estando en deuda con nuestros conciudadanos, sobre todo con los más vulnerables. Y me refiero a todos. Perfecto, muchísimas gracias. Justo ahora que vamos hablando de corresponsabilidad, ¿qué le parece si topamos el asunto de la segunda vuelta electoral? ¿Cómo usted analiza el escenario? Ya tenemos dos candidatos, la segunda vuelta empezó hace 2 días, entonces oficialmente ya nos encontramos en época nuevamente electoral. El candidato Lasso y el candidato Arauz. ¿Cómo usted ve ambas posiciones? ¿Cómo usted analiza a ambos candidatos? ¿Considera que el plan de trabajo de uno puede ser más beneficioso para Ecuador y el otro tal vez no tanto? ¿A quién apoya Otto Sonnenhosner en esta segunda vuelta? Yo apoyo a mi país, digamos, pero evidentemente estoy radicalmente opuesto. Discúlpame usar la palabra radical porque nunca la uso. Yo pienso que lo radical es enemigo de lo racional, pero digamos que estoy a la otra orilla del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es un modelo que ya ha destruido a muchos países y le ha hecho suficiente daño al nuestro. Uno no sale de un hueco haciéndolo más hondo. Nosotros queremos salir de un hueco gigantesco de consecuencia de la corrupción, de la mala administración de lo público, del despilfarro, de la irresponsabilidad, del autoritarismo, de la restricción de libertades. Yo hice lo que más pude en ese sentido, pero yo te invito a que hagas una imagen gráfica de lo fácil que es enredar cables y cuánto tiempo te demora desenredarlos. Es muy fácil causar un desastre, es muy difícil recomponer. Entonces creo que el país tiene que transitar un camino de orden, de disciplina, de equilibrio fiscal, de respeto a los demás, incluyendo el respeto a los recursos públicos. Yo prediqué siempre con el ejemplo, fue un vicepresidente austero que nunca quiso aprovecharse de los beneficios y las mieles del poder, que viajaba en clase económica, en vuelos comerciales a todo el mundo a representar al Ecuador, que nunca se sintió menos autoridad por hacerlo así, todo lo contrario. Creo que esa majestad de la presidencia de la que tanto hablaba el expresidente Correa está más bien en la humildad, no en los excesos y en los abusos. Está en la humildad y en la sencillez. Esa es la verdadera majestad si uno lo aterriza a la realidad del término, que proviene de la relación de los reyes con Dios. Es decir, es como una condición divina de la autoridad. Y yo creo que la divinidad está siendo, en términos religiosos, justamente en la sencillez y en la humildad, como predicó el Hijo de Dios en la tierra, que fue Jesucristo. Sin ser yo una persona muy religiosa, te lo digo así como ejemplo. Y creo que, pues sin ser tan religioso, soy admirador de esa figura en la historia como un personaje de la historia, que fue Jesús. Un hombre sencillo, austero, servidor, humilde. Y creo que eso es importante. Yo demostré que la vicepresidencia no necesitaba 50 vehículos y 50 choferes, sino 10, que no necesitábamos 240 funcionarios, sino 110, ¿verdad? Y esto no es por decir que hay que sacar al sector público y reducirlo a las bravas porque hay que hablar mal del funcionario público, no, todo lo contrario. Hay grandes funcionarios públicos y el sector público es muy necesario y muy importante para cumplir labores indispensables para el país. Pero eso no significa que tú justifiques que gane salario con plata que pagamos todos, gente que no hace nada. Y de eso hay mucho en el sector público, tristemente. Yo eso jamás lo defenderé. Todo lo contrario, insisto, prediqué con el ejemplo en todo sentido. Nunca cogí un viático, no recibo pensión vitalicia, no recibo ni seguridad que me corresponde por ley, no lo hago, no la necesito. A mí la gente me trata con cariño, con respeto. Y creo que esos ejemplos deben de servir para el camino que el Ecuador necesita transitar. A mí no me gusta decir que el Ecuador es un país rico, porque al que le dicen que mucho tiene, después poco se esfuerza. Me gusta decir que este es un país lleno de oportunidades, que sí lo es. Y creo que las oportunidades no llegan solas, hay que buscarlas, hay que trabajarlas. Y eso es lo que tienen que hacer las autoridades, trabajar para que esas oportunidades lleguen. Te decía, yo no conozco al señor Arauz, lo conozco un poco más al señor Lasso de mi vida privada, no tanto de mi vida pública. Yo como empresario he trabajado mucho con la banca, he trabajado, digamos, he hecho operaciones financieras toda mi vida, desde muy joven, y ahí he conocido al señor Lasso a nivel privado. A nivel público menos, nunca hablé con él cuando fue autoridad, o muy poco, pero en todo caso y ahora tampoco soy parte de su campaña, ni mucho menos, pero para mí cualquier alternativa al socialismo del siglo XXI es al menos una probabilidad de que nos puede ir mejor. Lo otro yo ya sé que es una certeza del fracaso. Te soy sincero, lo digo con objetividad, no lo digo en contra de las personas, insisto, no lo conozco el señor Arauz, no lo he tratado, he escuchado gran parte de su discurso. Creo que queda claro que ser joven no implica necesariamente representar algo nuevo, ¿ya? Ni algo mejor. Ser joven tampoco es una condición para congraciarte o tener simpatía con los jóvenes. Yo creo que la juventud lo que busca son causas, no fechas de nacimiento, lo que busca son objetivos comunes, ideas y no edades, ¿verdad? Y creo que hay una confusión.
pero esa es mi postura, es una postura clara. Insisto, yo trabajé duro en la primera vuelta por tratar de conseguir la unidad, no se consiguió, tristemente hubieron 16 candidatos en perjuicio de la ciudadanía, cantidad no es calidad, y creo que hice un gran trabajo también, o hice un gran esfuerzo en desmentir una cantidad de mentiras, como por ejemplo esto de las 5 millones de vacunas de Argentina, que decía el candidato Arauz que iba a recibir, y claramente eso no era así, porque solo habría que conocer cómo funciona el sistema de producción y distribución de vacunas para saber que ningún presidente, salvo posiblemente el de Rusia y el de China, tienen la facultad de disponer de aquello. Entonces, el mismo presidente de Argentina después envió una carta aclarándolo al señor Arauz, y el señor Arauz sube la carta diciendo que es verdad lo que él ha dicho cuando la carta dice lo contrario. Lo que le dice el presidente de Argentina Arauz es, oye, amigo, yo no te he dicho que te voy a dar 5 millones de vacunas, te he dicho que te puedo poner en contacto con el laboratorio que las produce, laboratorio con el cual el Ecuador ya tiene un contrato por 5 millones de vacunas. Me explico. Entonces, ese tipo de mentiras sí creo que desde mi rol de ciudadano he hecho un trabajo de aclarar. Lo mismo con esta irresponsabilidad de seguir, insisto, haciendo más hondo el hueco del que queremos salir, como tomar indiscriminadamente, sin ningún parámetro de retorno, el dinero del Banco Central y decir que cada problema del Ecuador se resuelve tomando ese dinero que no es del gobierno, que es de los ciudadanos que han confiado en el sistema financiero y que el sistema financiero ha puesto en el Banco Central como garantías líquidas para devolverlos en caso de ser requeridos, ¿sí? Y que es de los municipios y otras instituciones públicas que depositan sus excedentes de liquidez en el Banco Central. Entonces yo les hago a ustedes una pregunta. ¿A ustedes les parece correcto que quienes han construido su discurso político sobre la tragedia y el dolor del feriado bancario estén dispuestos a tomarse los dineros de los depositantes de una forma tan irresponsable? Pero por último, supongamos que ellos tienen razón y que ese dinero es de libre disponibilidad del gobierno central. Y lo toman. Hay 7.000 millones, 2.000 son en oro, el resto son reservas líquidas. ¿Ya? Lo toman. 5.000 millones te pueden ayudar a cubrir parte del déficit de un año, si es que no se hacen ajustes. El señor Arauz tiene alergia a la palabra ajuste. Todos los políticos le tienen alergia a la palabra ajuste, ¿verdad? Todos le tienen terror, porque claro, es impopular gastar menos. Si ustedes ven la popularidad de Moreno y hacen un cuadro directamente proporcional con el gasto público, verán que cuando gastaba igual que Correa tenía 77% de popularidad, y cuando empezó a generar una contracción de la masa salarial por primera vez en la historia de los últimos 20 años del Ecuador, cuando revisó subsidios, cuando hizo decisiones que eran necesarias, correctas pero no populares, bajó su popularidad abruptamente. Entonces, así es la política y los políticos lo saben. Por eso nunca toman esas decisiones y nos tienen en este círculo vicioso de miseria, de fracaso y de falta de oportunidades, porque viven de hacerlo popular. Y en la vida también hay que hacerlo correcto. ¿Ya? Yo soy un defensor de lo correcto, siempre lo he sido, por más que no sea popular. ¿Ya? Entonces creo que así uno debe de criar a sus hijos, así uno debe de manejar su empresa y así uno debe de dirigir su país si tiene la oportunidad. Solo así se va a hacer las cosas diferentes. Y les decía, supongamos que toma los 5.000 millones del Banco Central. ¿Ya? Lo hace un año. No devuelve ese dinero porque no ha equilibrado el presupuesto. ¿Con qué cubre el déficit del próximo año? ¿Con qué cubre sus obligaciones el próximo año? ¿Qué va a hacer? Va a empezar a emitir cualquier papel sin ningún tipo de respaldo y va a empezar a debilitar el modelo de dolarización, que ha sido la única política económica sostenible que ha generado desarrollo, equidad, inclusive justicia social en nuestro país. Entonces sí, esa actitud, esas ideas viejas, esas ideas nocivas que ya han destruido otros países, lo único que van a hacer es terminar de dañar al nuestro, ¿verdad? Gracias, estimado Otto. En honor al tiempo, voy a empezar a ceder la palabra a mis compañeros de la organización. Empecemos con Andrés Lozano, que veo su mano levantada primero. Adelante, Andrés. Otto, qué gusto haberlo escuchado. Había muchas preguntas que quisiera hacerla, pero quiero retroceder un poco en el tiempo y regresar a lo que sucede en marzo del 2020. El Ecuador, a Dios gracias, ha sido un país que no ha sufrido tantas desgracias en magnitud comparado con el resto del mundo, ¿no? Guerras mundiales, ese tipo de cuestiones. Pero usted está en el momento, posiblemente en la peor crisis que vive el país, que es el COVID, y tiene que tomar decisiones, como todo político, decisiones importantes, decisiones que nos afectaron a todos. ¿Qué decisión que tomó usted cree que pudo haberlo hecho mejor? ¿Qué es la decisión que a Otto Sonnenschölder no le deja dormir bien en las noches pensando que pudo hacerlo mejor?
Hay una decisión que a mí me afectó mucho personalmente, que fue una decisión que es un poco difícil de explicar, pero intentaré. Y tuvo que ver con una disposición que se dio por recomendación de la OPS de cremar a los fallecidos por COVID. Esta es una disposición que se estaba dando en Europa, pero en Europa las infraestructuras de crematorio son mucho mayores que en nuestro país. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque había mucho temor de las funerarias y mucho temor de ciertas ciudades de que ingresen los fallecidos por COVID a enterrarse en sus cementerios. Entonces teníamos protestas ya, por ejemplo, en Babahoyo para el entierro de la paciente cero, cuya cremación se ordenó. Y eso pudiese haberse mantenido si es que hubiésemos tenido una cifra de mortalidad normal en relación al COVID, porque claro, el COVID no es normal, pero en esta nueva normalidad, por ejemplo, en Guayaquil pasamos de 700 a entre 8 y 10 fallecidos diarios. ¿Me explico? Entonces, con ese volumen de fallecidos tú puedes administrar una decisión de ese tipo, pero con 700 es imposible. Y durante 2 días se generó un cuello de botella que pudo haber sido uno de los agravantes de la crisis de fallecidos. Pero fue una decisión que se corrigió inmediatamente, pero no te digo que fue lo único, pero puede haber sido uno de los agravantes de la crisis de fallecidos. Yo estoy a cargo de las decisiones desde el 14 de marzo, nada más, por si acaso. No estaba en mis competencias este tema y terminé en esto por cosas de la vida, no porque el presidente, esto poca gente lo sabe. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia la gente decía que el presidente se había desaparecido, que se había ido a Galápagos y no sé qué? No sé si se acuerdan. Bueno, Sí. el presidente estaba aislado porque había sospecha de contagio de COVID. Él había estado con personas que estaban positivas de COVID y tenía que esperar 5 días aislado hasta poderse hacer la prueba y un par de días hasta que le den el resultado. Entonces ahí yo creo que esa es la razón principal por la cual yo termino frente a esta situación, ¿verdad? Pero yo estoy muy satisfecho, a pesar de lo duro que fue, con las decisiones que se tomaron, porque, insisto, fueron inéditas, fueron luego replicadas por los demás países. Creo que faltó mayor capacidad de control, pero nos sobrepasó la desobediencia. Y ahí es donde yo insisto en el término corresponsabilidad. Si la gente que retornó de viaje se hubiese quedado en su casa, si los ciudadanos hubiesen respetado las disposiciones, como sí lo respetaron en otras ciudades, y no hubiesen hecho fiestas y reuniones que estaban prohibidas en ese momento, otra hubiese sido la realidad de la ciudad. Esa es la verdad. ¿Por qué las medidas funcionaron en 219 cantones de 221? ¿Por qué? Si es el mismo país, ¿verdad? La diferencia fue la corresponsabilidad. Y una pregunta cortita más. Gracias. ¿Piensa escribir un libro? Creo que sería muy interesante leer todo lo que usted vivió en 2 años, de menos de 2 años de vicepresidencia. Mira, te agradezco la pregunta, lo he pensado, pero te soy súper sincero. Yo soy un tipo muy emocional y muy sensible. Y a mí esta vaina, cuando me recuerdo todo lo que me tocó vivir, me pongo mal, hermano. Prefiero ni acordarme, ¿ya? O sea, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto fallecido. Chuta, ojalá se me pase, pero todavía ha pasado un año y me pongo mal, ¿ya? Te digo de verdad, yo salí anímicamente golpeado, estropeado, a mí me costaba mucho, pero era mi trabajo y me costaba mucho sobreponerme y salir todos los días a hacer lo que hacía, que era ir a predicar con el ejemplo, ayudar en la crisis directa y personalmente en la crisis de fallecidos, a ayudar en la crisis hospitalaria presencialmente. Y, y sí, o sea, no sé, tal vez algún día, por lo menos un audiovisual, algún documental, algo, pero deja que se me pase un poco, hermano, porque de verdad que fue duro, créeme, fue muy duro. Gracias, gracias. Gracias. José Bernal. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo está aquí, Otto? Bueno, mi pregunta más se dirige justo a lo que estábamos hablando hace un momento, que era lo de la segunda vuelta. Y más que nada, le solicito que usted, por favor, si me puede dar su opinión sobre el rol que tuvo el CNE en la primera vuelta, en respecto a la Una, gerencia, administración y trabajo. Entonces, ¿qué cosas usted piensa que podría mejorarse para esta segunda vuelta? Y también, por ejemplo, lo que buena ocurrió pregunta. con el candidato Yacu Pérez, que Sí. fueron cosas anomalías. Entonces, Ya, esa es... súper buena pregunta y te la agradezco, porque además esto es un ejemplo de cómo la capacidad de las autoridades electorales no solo afectan directamente los números de un resultado, sino que además tienen efectos colaterales en las campañas de los candidatos que sí entraron a segunda vuelta. Es decir, los errores del Consejo Nacional Electoral le cuestan caro a Guillermo Lasso, que es quien termina estando en segunda vuelta, porque le toca ir cuesta arriba con los votantes de un Yacu Pérez, que en el 2017 lo apoyó públicamente y que este año le dice a sus electores, que son significativamente muchos más que los que nunca ha tenido el movimiento indígena, que a él le robaron, ¿verdad? Entonces la ciudadanía que votó por Pérez, el mensaje de Pérez es,
esta gente nos traicionó y entonces no los voy a apoyar, y el movimiento de Pérez ahora pide el voto nulo, si no me equivoco, lo cual yo pienso que es un error, porque el nulo lo único como tiene efecto, lo único que tiene como efecto es la nulidad, o sea, nada, no sirve de nada votar nulo, ¿verdad? Entonces, es como desperdiciar el voto, si me preguntas a mí, porque si tú me dijeras que vas a tener tal volumen de votos nulos que vamos a lograr que se repitan las elecciones, eso no va a ocurrir. Entonces lo único que haces es desperdiciar tu voto. Pero en todo caso, el CNE cometió algunos errores desde mi punto de vista desde el inicio. Por ejemplo, el hecho de permitir inscripciones de unos candidatos que no cumplían los requisitos y no permitir de otros que tampoco cumplían los requisitos. Me refiero puntualmente al candidato Arauz y al mismo candidato Pérez, que hicieron cambios de última hora de binomio fuera de los tiempos y que incumplieron con la entrega de ciertos documentos. A ellos, a ellos sí les permitieron participar. Al candidato Noboa no le permitieron participar. También estaba fuera de tiempo con algunos incumplimientos, etc. Entonces, eso ya empieza a generar dudas en la ciudadanía, ¿verdad? Y tú cuando tienes un proceso electoral, sobre todo tan ajustado como este, lo que necesitas es confianza en las instituciones. Pero la confianza en las instituciones del país es muy baja, no solo del CNE, de la Asamblea, del mismo gobierno, del sistema judicial, es muy baja, es la más baja en mucho tiempo. Y normalmente eso está relacionado con el estado de ánimo en función de la situación económica. Es una situación económica muy dura. La pandemia en el mundo ha dejado a 500 millones de personas en el desempleo y a 450 millones de personas en la pobreza y pobreza extrema, nuevas, ¿no? Es una brutalidad, y en el Ecuador eso ha sido proporcionalmente igual. Entonces hay un estado de ánimo negativo en torno a los líderes políticos, a las instituciones, al sector público. Hay un estado de ánimo malo en el país. Si a eso tú le añades que llega un resultado electoral en el cual, desde mi punto de vista, es mi opinión personal, la autoridad electoral se precipita y da los resultados de un conteo rápido antes de que este culmine, en vez de esperar 20 o 30 minutos y darlo ya terminado, empieza a sembrar con mucho mayor profundidad esta sensación de duda, este sentimiento de duda sobre el proceso electoral. Y ya cuando el señor Pérez dice me robaron, bueno, pues estuvimos cerca, yo creo, de tener alguna suerte de conmoción social. A mí me parece que en el Ecuador estamos también muy acostumbrados a decir que siempre hay fraude, y creo que es probable que así sea, pero cuando uno se mete en esto, tiene que estar en capacidad de poder tener los equipos suficientes para poder comprobar y detener ese fraude. No sé si me explico. Sobre todo a ese nivel, si ya sabes que eres un jugador electoral con posibilidades, tienes que trabajar en aquello. No debería de ser necesario, pero tristemente en nuestro país así lo es. Cuando digo no debería de ser necesario, digo que las instituciones por las cuales todos pagamos para que garanticen transparencia deberían de hacerlo. Pero como tenemos dudas, es mejor trabajar en el control electoral propio. Mi opinión personal nuevamente. E insisto, esto tiene un costo alto para un Lazo que, si esto no hubiese ocurrido, hubiese tenido un mejor arranque en segunda vuelta, mi opinión. Gracias, Otto. Por favor, los que tienen la mano levantada, súper breve, por favor, la pregunta. Víctor. Perfecto. Qué gusto escucharte, Otto. Buenas noches. Bueno, así muy concretamente, la pregunta es la siguiente. Considerando que el gobierno próximo que vaya a ser electo en las próximas elecciones, valga la redundancia, tendrá que prever mecanismos de integración entre tanto sector privado como público para que el Ecuador pueda salir adelante después de haber pasado una crisis tan grave como la que estamos viviendo. Considerando ello, desde tu perspectiva y con tu experiencia también desde el sector privado, ¿tú qué piensas que podría hacer el sector privado para que puedan existir alianzas con el gobierno entrante y puedan colaborar de manera mutua en salir adelante de esta crisis económica? Y considerando esta perspectiva y también aprovechando el momento, ¿cómo tú sugerirías, habiendo estado en la vicepresidencia, que el Ecuador podría recuperar un equilibrio fiscal? Ya que tú lo habías mencionado. Bueno, empiezo por la última. Mira, la decisión de los combustibles es la decisión económica más importante de la historia del Ecuador desde la dolarización, ¿ya? Todo el mundo sabe que es correcta, pero nadie nunca se atrevió a tomarla. Tanto saben que es correcta que los dos candidatos que incendiaron el país en octubre, ¿ya?, o por lo menos que representaron el incendio del país en octubre, que son el movimiento indígena y el correísmo, en ningún momento en la campaña se refirieron a los subsidios a los combustibles. Corríjanme si me equivoco, ¿verdad? Es decir, su supuesta causa no fue mencionada. ¿Por qué? Porque saben que se pegan un tiro en el pie y le hacen un daño al país si retoman un sistema anacrónico, injusto, ¿ya?, que aumenta las inequidades.
para que algo en la vida sea sostenible, y para mí la sostenibilidad es una palabra maravillosa, no solo una palabra de moda, sino tiene un contenido real. La sostenibilidad implica tres cosas. Sostenibilidad económica, es decir, que en el tiempo pueda financiarlo. Sostenibilidad ambiental, es decir, que lo que hagas no afecte negativamente tu entorno, lo que te rodea. Y sostenibilidad social, que lo que hagas no afecte negativamente a las personas más vulnerables a tu alrededor. Y los subsidios a los combustibles han costado 100.000 millones de dólares en 40 años y que han ido en un 75% a los que más tienen y no a los que más necesitan. Es una barbaridad que los que se dicen defensores de las causas sociales jamás hayan abierto la boca y digan, ¿saben qué? En vez de gastar 4.000 millones de dólares o 3.500 millones de dólares al año en los subsidios, ¿por qué mejor no se los damos directamente en transferencias económicas a los más pobres? Si es que en verdad creemos en la justicia social, que es un poco lo que está pasando hoy. Si no se tomaba esa decisión, no hubiese habido de dónde tomar 300 millones el año pasado para dar bonos de emergencia, 800 millones de dólares este año. ¿De dónde crees que salen? ¿Del cielo? No salen de los subsidios, sino que en vez de dárselo a alguien como yo, que puede muy bien pagar su tanque de gasolina, se lo estamos dando a alguien que se está muriendo de hambre. Pues. Eso es equidad, eso es justicia social. Pero aquí se ha construido un mito que casi nos cuesta, no, nos costó muy caro en octubre, y luego creo que la decisión de hacerlo progresivo ha funcionado un poco mejor, pero igual habrá quienes hagan ruido y no permitan que el Ecuador salga de ese lastre que ha sido regalarle dinero a los ricos, porque eso es subsidiar combustibles. Y vean, les voy a decir algo que nunca lo he dicho. La persona posiblemente más beneficiada de los subsidios a los combustibles era yo, ¿ya? Porque mi familia es distribuidora de motores diésel, el mayor distribuidor de motores diésel del país hace 30 años. Mi familia está relacionada con con los mayores acuicultores y atuneros del país. Y los acuicultores y los atuneros son los mayores consumidores de diésel subsidiado del país. Y mi familia, yo, fuimos los primeros en decir, esta no es la forma de darnos competitividad, esta no es la forma de hacer justicia social. O sea, si yo hubiese sido interesado, digamos, y hubiese querido usar el poder para beneficiarme, hubiese mantenido pues eso, porque mi familia es la que más se beneficia. Pero eso no es honesto. Pues. Si tienes la oportunidad de cambiar algo, así te perjudica a ti, pero beneficia a las mayorías, tienes que hacerlo. Pues. Y ese es el elemento de equilibrio fiscal más importante que va a encontrar el Ecuador en el tiempo. Ese te deja casi en situación normal, te deja el déficit casi en cero, te deja en 1,5% de déficit, porque eran del 4% de déficit que había, estás reduciendo casi 3.000 millones de los 4.000. O sea que es una decisión impresionantemente buena, que tiene consecuencias sociales positivas si es que inviertes gran parte de esos recursos en el desarrollo de los más vulnerables, y consecuencias ambientales positivas porque desincentivas la compra de vehículos y maquinaria que utilice combustibles fósiles e incentivas la compra de energías alternativas como solución. Entonces, esa era la primera pregunta, esa era la segunda, me olvidé de la primera, discúlpame, hermano. Con eso quedan resueltas las dos preguntas sin ningún problema. Vamos rápidamente. Giovanna. Chévere. Otto, qué gusto. No sé por qué mi nombre sale como tía de Agustina. He tratado de cambiar, pero no se cambia. Qué gusto, Otto. Realmente es admirable todo lo que has hecho. Creo que, no sé si comparten aquí los chicos y las chicas que están, pero has hecho un trabajo formidable y nos da muchísima pena que no te hayas lanzado para esta campaña. Como dijo tu asesor Víctor López, pudiste haber sido el gran presidente del Ecuador y realmente pudiste haberlo sido. Pero bueno, mi pregunta va en base a eso. ¿Otto va a seguir en la política? ¿Otto tiene deseos de seguir en la política? ¿Quiere de verdad representar al Ecuador? 1, 2, ¿qué piensa Otto? No de una manera política, no con una respuesta, educada, sino realmente qué piensa el verdadero Otto de la política hoy en día en el Ecuador. Lo he dicho siempre, ¿no? Lo he dicho siempre. Yo, mira, ¿sabes qué? Y te agradezco tus palabras, me pusiste un poquito la piel de gallina, te agradezco de verdad, me llegó, te agradezco. Mira, si me fue bien es porque siempre dije la verdad, a pesar de que me decían que no lo haga porque tenía consecuencias políticas negativas. Tal vez mi virtud es que nunca he sido político y que no estaba calculando nada, sino tratando de hacer el bien y marcar la diferencia.
Y eso a mí me sirvió mucho. Cuando yo hablo, la gente sabe que le estoy diciendo la verdad. ¿Tú crees que algún asesor te va a decir, sala a decir que se van a morir 20.000 personas? Yo salí a decir eso en marzo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú crees que algún asesor te va a decir, sal a frentear la crisis de los subsidios y sal a explicar por qué es importante hacerlo? No, pues todo el mundo te dice, escóndete. Pero yo estuve ahí, me fui comunidad por comunidad a hablar, a sentarme en el piso con la gente que supuestamente me quería ortigar, secuestrar y matar, y a sentarme a hablar con ellos, a dar la cara porque yo no tenía nada que esconder. ¿Ya? Entonces yo creo que así debe de ser la política. ¿Tú me viste alguna vez, discúlpame, ser grosero, malcriado, insultar a alguien, acusar a alguien de algo, decir que alguien es tal cosa u otra, enfrascarme en una bronca, en un berrinche, en un bochinche? Nunca, porque eso es contraproducente, Giovanna, y entonces para mí ese no era el camino. Tú dices, ¿qué pienso de la política? Pienso que mucha gente ha convertido a la política en una cloaca para ahuyentar a los buenos y atraer a los malos. Entonces, aquí está mi familia, aquí está toda mi familia. Yo tengo 3 hermanos, están todos mis sobrinos, somos un montón. Aquí están. Todos ellos me suplicaban que me salga de la política. ¿Ya? Claro, porque normalmente en el Ecuador, la mayoría de las familias, cuando un pariente está en la circunstancia en la que yo estaba, se frotan las manos, pero en mi familia se agarran la cabeza. No sé si me explico. ¿Ya? Porque dicen, ¿por qué nosotros vamos a estar metidos en esto? Además, no es que nos llamamos Suárez, Sánchez o Pérez y puede ser cualquiera, ¿no? Pues aquí dice mi hermano Sonnenholder y todo el mundo sabe que es mi hermano, pues me explico. Entonces, y tienes que aguantar calumnias, ataques, difamaciones. A mí no me afectan, créeme, a mí no me afectan. Pero claro, ponte un ratito en los zapatos de mi mamá, que no está acostumbrada, en los zapatos de mi familia, que ha trabajado honestamente toda su vida en este país, que gracias a Dios hemos logrado todos nuestros objetivos en lo personal, que no son muchos, porque feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero que hemos conseguido, digamos, yo no fui a la política a hacer dinero, pues yo fui empresario, tenía mi vida, a pesar de ser joven, bastante resuelta en términos generales, y pude tomarme ese paréntesis de ir a servir sin pensar en el dinero, ¿no? Y siempre le digo a los jóvenes que les gusta la política como consejo, si es que te gusta vivir bien, pues estás en tu derecho. Si es que tienes como objetivo tener una vida cómoda, y estás en tu derecho, no hay nada de malo si lo haces honestamente. No empieces en la política, porque el sector público tiene sueldos que no te van a permitir tal vez cumplir esas aspiraciones. Pero en algún momento de la vida, cuando estés realizado profesionalmente, bueno, y puedas hacerlo, hazlo por tu país, hazlo por tu familia, por tus hijos, hazlo. Yo lo hice, lo volvería a hacer probablemente. Si no participé, fue primero porque siempre dije que no iba a ser candidato. Y segundo, porque una cosa es ser vicepresidente y encargarte de lo que el presidente te pide, y otra cosa es ser presidente de la República, con todo el respeto. Y yo no tenía ni partido, yo nunca he estado afiliado ni he militado en ningún partido, ni un equipo lo suficientemente grande, ni listas de asambleístas. Y yo no iba, ni había pensado en hacerlo, y no iba a ponerme a armar eso a las rápidas para ganar una elección que probablemente la ganaba. Salí con 67% de aprobación, tenía 25% de intención de voto sin hacer campaña. Pero para mí no es ganar, pues. O sea, para mí ganar es un paso, pero realmente el objetivo es gobernar bien en beneficio del país. Y yo creo que primero hay que construir una cosa bien hecha, con gente decente, con gente capaz, que se pueda sumar. Y si, bueno, si de algo sirve lo que yo pude construir en torno a mi nombre, que se aproveche para bien, ¿verdad? Pero tampoco creo en los proyectos personalistas. Si es que mañana yo construyo una estructura y hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, que puede ganar y puede llegar, que vaya él. Porque si seguimos en el personalismo en la política, lo único que estamos haciendo es repetir los mismos errores del pasado. Entonces yo prefiero formar gente, ayudar a crear conciencia de servicio público, de trabajo, y en función de eso construir un proyecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sí, hay que ir a aguantar golpes, palos, mentiras, calumnias. Por ahí vi que el defensor del pueblo dice que hemos cometido ejecuciones extrajudiciales. Imagínate esas barbaridades, ¿no? Pero bueno, ya lo tomo como gajes del oficio, y yo, mientras pueda caminar con la frente en alto y de la mano de mi esposa por mi país, soy un hombre feliz, y que mis hijos estén sanos. El resto es cuento. Gracias, Otto. Gracias, Otto. Gracias a ti por tu pregunta y tus palabras. Álvaro. Estimado Otto, buenas noches, qué gusto. Eres, en lo personal, al menos una de las personas más admirables a quien he tenido el gusto de dirigirles mi palabra. Mi pregunta es muy breve, en realidad. ¿Cuál es tu lectura concreta y específica sobre lo sucedido las pasadas semanas con la crisis carcelaria que se vivió tras los amotinamientos en
en Ecuador? Es una pregunta muy importante y muy difícil de explicar. Mira, el país vivió durante años una suerte de apertura al crimen organizado, un cero control en frontera norte. Cuando se retiró la base de Mante, yo no es que esté en contra del retiro per se de una base extranjera en el Ecuador, en eso quiero ser franco, aunque tampoco soy amigo de confundir soberbia con soberanía, ¿no? Pero lo cierto es que si se retiraba la base de Mante, el país estaba en la obligación de al menos suplir o igualar lo que hacía la base de Manta para controlar el tráfico de drogas por el agua. Y no se hizo nada, me explico, solo se sacó la base de Manta y no se hizo una compensación, ¿ya? Entonces, el tráfico de drogas creció una barbaridad en el país, una barbaridad. Tanto así que tuvo como secuelas el microtráfico, el consumo de drogas como la H de nuestros jóvenes, que es posiblemente uno de los mayores cánceres que tiene nuestra sociedad y que está destruyendo millones de cerebros y de pulmones de jóvenes brillantes de nuestro país que caen presas de esa miseria de seres humanos que los meten en eso. Y cuando un poco se retoma el control de la frontera norte, sobre todo después del incidente lamentable de los periodistas de Diario El Comercio, y se retoman los controles aéreos con los aviones PT Orión, que ahora hacen los sobrevuelos, que es una alianza con el gobierno americano, y hacen el control oceánico, se empiezan a reducir los espacios de estas mafias organizadas que se manejan desde México. Y empiezan las dos bandas principales a tener conflictos internos, ¿ya? Y cuando ya no hay espacio para los dos, se empiezan a matar porque quede uno solo. Eso es lo que ocurre en las cárceles. Responsabilidad de las autoridades puede ser porque podrías haber mejorado o separado mejor a esos reos con mayor manejo de inteligencia. Pero este caos lo iba a haber, lo ha habido también en otros países en circunstancias similares. Es penoso, es lamentable, es muy doloroso ver ese tipo de imágenes en nuestro país. No es la primera vez que ocurre, pero sí es la primera vez que ocurre en esa magnitud, ¿no? Es decir, ya hemos tenido eventos similares en cárceles desde siempre, pero en esa magnitud y con ese nivel de coordinación nunca había pasado. Y es una alerta grande para hacer mejor las cosas a nivel penitenciario. Además, pone sobre la mesa otra discusión, ¿no? Que las cárceles en el Ecuador son todo menos centros de rehabilitación. Y eso es otra discusión importante para analizar y tomar decisiones. Gracias, Otto. De nada, gracias por tu pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias, Otto. Estamos en el tiempo, por así decirlo. Primero que nada, comparto el criterio de todos mis compañeros de Ecuador Siempre. Al ver en usted un líder, una persona que estuvo en los momentos álgidos del país, tanto en el paro de octubre como en la pandemia del año 2020. Y bueno, reconocemos en usted ese liderazgo y esperemos obviamente de que forme parte de los cuadros políticos para 2025. Esperemos que no decaiga ese ánimo y pueda usted ir ahí. También agradecerle en lo personal por su gentileza al aceptar nuestra invitación. Usted sabe, fue todo muy rápido y bueno, agradecer esa predisposición tuya de estar hoy aquí con todos nosotros. Es en realidad demuestra mucho, demuestra interés de quererte conectar con la gente, de querer estar con jóvenes que tal vez no conocías antes y tal vez puede ser un poco incierto decir a dónde estaré yendo, pero agradezco en sí. No, tranquilo, yo confío mucho en la gente, ¿sabes? Y a veces eso sí les digo a los que les interesa el servicio público, a veces sí eso es doloroso, porque tú a veces confías en personas y te defraudan, pero esta evidentemente no ha sido el caso. Yo estoy muy contento de que me hayas contactado, Oscar. Para mí ha sido un placer escucharlos, conversar con ustedes y más bien me gustaría la próxima escucharlos más a ustedes y hablar menos yo. Si es que me invitan en algún momento, no sé si están todos en Quito o dónde están, pero ya cuando podamos reunirnos, te pido de favor que me invites y yo iré donde me digan para más bien escucharlos yo. Ya me han escuchado bastante a mí, yo hablo bastante y he hablado siempre, más bien quiero escucharlos a ustedes, ¿sí? Una fortaleza de esta organización es que somos de distintos lugares, aquí de Loja, de Quito, por ahí hay de Manta, estamos aquí bien mezcladitos, como es el país. Y recibo críticas también sin molestarme por si acaso. No es que si me quieren dar palo, bienvenido sea, no pasa nada. Siempre y cuando sea con respeto y con criterio. Otto, antes de la foto y despedida de live, ¿qué mensaje le dejarías a esta organización juvenil que quisiera en un futuro servir al país? ¿Qué mensaje le dejarías? Felicitarlos primero, en verdad me he quedado muy contento de ver el interés que tienen en los temas importantes del país. No se dejen ahuyentar, no se dejen espantar. Es verdad, a veces se pone bien fea la política, pero es culpa de los políticos, no de la política. No sé si me explico. Entonces, por ese lado es obligación
de quienes quieren realmente ver un cambio, encontrar alguna forma de participar. Y participar también es esto, ¿no? Generar foros, espacios, debates, construir ideas, que es lo que sé que ustedes quieren hacer. Yo siempre digo que, que hay que dejar de dividir a la gente y al país por ideologías y hay que empezar a unirlos por objetivos. Si yo construyo algo, será enfocado en objetivos. Yo pude trabajar así con todas las autoridades del país sin ver banderas políticas, tratando de construir infraestructura básica sanitaria, resolver problemas, ¿no? Entonces creo que ese es el camino del Ecuador, dejar el berrinche y el bochinche, encontrarnos en función de objetivos comunes y tratar de brindar soluciones a los problemas del país, que son muchos, que son tristes. Desnutrición crónica infantil, por ejemplo, uno de los problemas más tristes que tiene el Ecuador, y que solo lo vamos a poder hacer si en verdad nos encontramos en esos objetivos comunes. Felicitarlos, agradecerles, decirles que sigan adelante, y si ustedes están aquí es porque tienen claro que las cosas que les importan, que las cosas que les interesan, solo pueden ser cambiadas para bien si forman parte de la toma de decisiones. Si no, no, esa es la verdad. Gracias, Oscar. Un abrazo y gracias por considerarme invitar. Solo un ratito para la foto. Nos despedimos también de las personas que te han visto de Facebook Live. Mucho apoyo, mucho cariño para ti, a todas las personas. Gracias. Y bueno, nos estaremos viendo. Un ratito para la foto. No sé